tardes a todos, amigos. En este ya sexto domingo de Pascua vamos a hablar también del aspecto quizá esencial de la vida cristiana, podríamos llamarlo la tarea fundamental del cristiano, que no es otra sino el amor. El amor como legado testamentario de Jesús a la Iglesia. Este texto del Evangelio que acabamos de leer es parte de ese discurso de la última cena, Jesucristo con los discípulos, en la despedida de su vida. Y precisamente nos deja esta gran lección y este gran reto a nuestra vida cristiana. Quiero empezar precisamente con una anécdota que pertenece a la vida de Charles de Foucault. No sé si conocen a San Carlos de Foucault, le llaman el padre del desierto, porque trabajó en el desierto del Sáhara, ahí en el norte de África, y ahí lo mataron. Curiosamente, vamos a celebrar ahora dentro de 10 días, el día 15 de mayo, 2 años de su canonización por el Papa Francisco. La fiesta es el 1 de diciembre, gran día para recordar por Charles de Foucault y porque es el día de mi cumpleaños. Y él cuenta como anecdótico, el que era un monje peregrino en el desierto, cuenta cómo en una de sus andanzas se encontró una gran joya de gran valor y prácticamente ni la hizo caso, la metió en su zurrón, siguió su camino y a los días se encontró con un viajero. Como es tradición de hospitalidad en el desierto, se sentaron a comer y mientras que él compartía sus viandas con aquel hombre, le vio que tenía esa joya y no tuvo la desvergüenza de pedírsela. Y aquel monje peregrino, sin dudarlo, cogió la joya y se la dio. Aquel hombre se marchó feliz, pensando que tenía resuelta ya toda su vida, con riquezas, con seguridad. Pero curiosamente a los pocos días regresó a buscar al monje y le devolvió la joya de gran valor y le dijo, más bien le pidió a cambio que le diera algo de mucho más valor. Y esto es lo anecdótico. Le pidió que le diera lo que le había permitido a él dársela sin ningún cuestionamiento. Qué gran lección, ¿verdad? Ese desapego total a los bienes, a lo material y sobre todo esa apertura de corazón hacia aquel que Dios pone en tu camino. Expresión no solamente anecdótica, sino yo diría que heroica de lo que debe ser el amor cristiano, el amor al prójimo, totalmente indistinto. Yo creo que esto es lo que nos pone la clave del Evangelio que acabamos de escuchar y sobre todo nos abre el itinerario de lo que debe ser el ágape, el amor cristiano en nuestra vida. Pero vamos a empezar desde la base, considerando cómo nosotros vivimos el amor, porque no niego de que yo creo que ninguno aquí vive del odio, intentamos vivir del amor. La cuestión es si nuestro amor, o tal como nosotros concebimos el amor, se corresponde con el amor que Jesucristo diseña para nosotros y nos comunica precisamente en el Evangelio. Empezamos, por tanto, desde el amor humano para llegar después a lo perfecto, que es el amor divino que se nos propone en ese testamento de Cristo. Un gran psicoanalista, creo que por lo menos de nombre le conocerán casi todos, Erich Fromm, alemán, judío, filósofo personalista también, tiene un libro clásico ya de literatura que se llama El arte de amar. Y él dice en aquel libro que el amor tiene que tener 4 características. Primero, el cuidado del otro, el otro. Es decir, una preocupación activa por la vida de los demás, que es la esencia, dice él, del amor, porque tenemos que trabajar siempre por alguien
para hacerlo crecer, para desarrollarse. Segundo, dice responsabilidad. Responsabilidad entendido no como que tengo que cargar yo con la vida del otro. No, no se trata de que yo le sustituya, ¿no?, en su trabajo o en su responsabilidad, pero sí estar dispuesto a responder a las necesidades que él me pueda plantear. Tercero, respeto. Un respeto que no debemos de identificar nunca, dice Erich Fromm, con el temor o, más que el temor hacia el superior, ¿no?, que a veces le encubrimos en la palabra respeto, la reverencia sumisa. Normalmente tenemos respeto por el superior, pero exigimos respeto del inferior. Y es curioso, porque a todos los deberíamos tratar por igual, al que está por debajo y al que está por arriba. Es ver al otro, ese respeto, como es y no como nos gustaría a nosotros que fuera. Es descubrir su auténtica personalidad. Es corregir el error de nuestros superiores, ¿no?, que a veces no hacemos por ese temor reverencial. Y es también desarrollar las cualidades de nuestros inferiores. Respeto. Y por último dice conocimiento, que yo lo pondría en primer lugar, porque todas las demás no se pueden dar si no se da esta cuarta condición. Pero él dice que tiene que ser un conocimiento profundo, real, total, y nunca por la fuerza, sino siempre por el diálogo. Bien, un concepto, digamos, muy psicológico, muy terrenal, de cómo se concibe el amor. Miren, el mundo está dejando de creer en el amor. Y yo creo que todos tenemos bastante experiencia en ello. El amor con mayúsculas, estoy hablando. El amor que normalmente circula por la calle, del que normalmente se habla en los círculos humanos, con el que se trafica, yo lo definiría más bien como un sucedáneo. Y sí creo que entienden esta palabra, ¿no?, lo que es un sucedáneo. Yo me acuerdo cuando era niño, allá en la casa, en el rancho, en España, yo soy cafetero casi desde que nací, ¿no? Yo creo que en el biberón me ponían café en vez de leche. Pero recuerdo que aquellos años iniciales de mi vida, todavía viviendo en dictadura, no se encontraba café y era muy caro. Y nos daban achicoria. ¿Conocen la achicoria? Nunca han oído hablar de achicoria. Bueno, la achicoria es la escarola, es una lechuga así rugosa, ¿no? Y esa se tostaba, ¿no?, se trituraba y se ponía en agua y te daba sabor. Era el sucedáneo del café, que llamábamos, el sucedáneo del café. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho también con el amor. Tenemos sucedáneos de amor. Pero yo creo que hemos traicionado el amor auténtico. El amor del mundo es un amor, yo diría, manipulado, instrumentalizado, al servicio de intereses siempre personales. Incluso cabría hablar de un amor, me atrevería a llamar romántico, con la característica propia del romanticismo, que es totalmente ilusorio y temporal. ¿Y cuántos matrimonios se han roto por ese amor romántico, verdad? Que no dura, no sirve. El amor ha perdido, por tanto, credibilidad, se ha degradado, se ha devaluado. En una sociedad, yo diría, mercantilizada, en la que vivimos, donde lo que priva es el contrato, el pacto, el intercambio, el juego de intereses, no hay espacio para la gratuidad, que es una característica ineludible del amor. Gratuidad. En la Iglesia tenemos algunas universidades en las que ya se está dando, hablo de universidades de economía, de administración de empresas, donde ya se están impartiendo cursos. Yo me tuve que leer los primeros libros que se exponían ahí sobre economía de la gratuidad. Imagínense, hablar de economía con el adjetivo de gratuidad. Pero esa es la doctrina social de la Iglesia y ese es el Evangelio. Y esa es la esencia del amor que hoy se ha profanado. Y en una sociedad, por tanto, planificada, donde no hay sitio ya para aquello sorprendente, creativo. Recuerdan que hablábamos con estas palabras también, ¿no?
en los primeros domingos de la Pascua. Dios siempre sorprende, Dios es siempre creativo, ¿no? Él lleva la iniciativa, no le podemos cerrar en programas ya preestablecidos. Y en una sociedad abrumada por leyes, reglamentos, estatutos, normas, tampoco cabe un espacio para un amor que es espontáneo, que debe ser espontáneo. El amor, por tanto, es gratuito y es gratificante, es imprevisible, es espontáneo, es sorprendente. Todo lo que sale de ahí, lo rutinario, el cálculo, el negocio, no es amor, ni puede entrañar amor. Simplemente dejémoslo como sucedáneo de, ¿sí? Pero no viene calificado por esos adjetivos. Además de ser sucedáneo, yo diría que es inoperante y es insatisfactorio para todos. En esa cultura imperante hoy, para mí repugnante, perdón por la expresión, light, utilizando el concepto anglosajón, light, todos lo conocemos, ¿verdad? Porque ha penetrado ya en nuestra cultura y nuestro lenguaje. Bien, si nosotros traducimos textualmente la palabra light al castellano, es suave, liviano o vacío. Vacío. Y esto es lo que hemos hecho. Hemos vaciado la cultura, hemos vaciado el amor, hemos vaciado de contenido la esencia del amor. Hoy vamos a un supermercado y queremos comprar leche y la última palabra que leemos es leche, porque primero vemos descremada, deslactosada, uperizada, desnatada, o sea, ya no es leche. Ya no es amor. Lo hemos pervertido todo. Lo hemos vaciado de contenido esencial. Frente a esto, ¿cuál es la propuesta de Jesús? Es decir, el amor genuino que nos presenta hoy en el Evangelio. Aunque primero me van a permitir que me detenga todavía un minuto en un señalamiento de otro error bastante común y que si no lo vencemos, no haremos nunca operantes en nosotros ese testamento vital de Jesucristo. Miren, la fe tiene que llevarnos a la vida y la vida tiene que llevarnos a la celebración de la fe, a la liturgia. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nos hemos ingeniado para dar un salto de la fe a la celebración, obviando la vida. Este es un verdadero problema. Nosotros expresamos nuestra fe en el altar, en la iglesia, pero no la expresamos en la calle, no la expresamos en el trabajo, no la expresamos en la familia, no la expresamos con los amigos. Más bien, muchas veces habría que decir que nos avergonzamos de ella. La hemos profanado. Hoy encontramos muchos cristianos de culto, pero pocos compromisos realmente, pocos comprometidos personalmente con la realidad de la vida. Hay muchos cristianos de fe, teoría y rito, pero pocos cristianos de fe, vida, celebración. Este es un error que tenemos que vencer. Hay mucha religiosidad hoy en el mundo, pero se practica muy poco el Evangelio. Y yo digo, ¿de qué nos sirve nuestra religión si no se funda en el Evangelio? ¿La hemos diseñado a nuestro gusto y capricho para satisfacer nuestros intereses personales y de esa manera pretender que estamos justificados a los ojos de Dios? Miren, el cristianismo a lo antiguo, lo pongo entre comillas, a lo antiguo, no tiene futuro. Si miramos al pasado, dejamos de ver el porvenir. Quedará seguramente algo en nuestra religiosidad de anecdótico, de folclore, de tradición, pero nada más. Y ciertamente no faltan entre nosotros los nostálgicos que desean siempre volver al pasado, pero lo cierto es que el mandato de Jesucristo y el Evangelio que acabamos de leer, en el que nos dice, ámense los unos a los otros, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros,
nos queda todavía muy por delante en el futuro. Y ojalá que pretendamos alcanzarlo. Por tanto, vamos a dar ese paso esperanzador. ¿Cuál es la propuesta real de Jesucristo? Recordarán que el domingo pasado hablábamos de la exigencia de dar fruto con esa imagen de la vid y los sarmientos. La viña de Dios no es un elemento decorativo, ornamental, paradisíaco, paisajístico. Su única razón de ser y de existir es dar fruto. Y la Iglesia, concebida como viña del Dios, del Señor, no tiene en sí misma su justificación. Más bien, la única razón de ser de la Iglesia, por tanto de ser nuestro, es el fruto que demos en sociedad. Y hoy el Evangelio lo que hace es precisamente decirnos en qué consiste exactamente ese fruto, ese dar fruto. Y en el lenguaje de San Juan, que hemos escuchado, no significa simple y genéricamente buenas obras. Buenas obras las puede hacer todo el mundo. El cristiano no se debe caracterizar como cualquier otro por hacer obras buenas, sino por algo más, la esencia que radica en una obra buena, que es el amor, la caridad. Ahí está el fruto del cristiano. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. El amor, por tanto, constituye, y esto lo pongo yo como titular, la tarea fundamental del cristiano. No hay otra. Todo se resume en una sola palabra. Si el cristiano se revela incapaz de amar, es un fracasado, plenamente fracasado. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, nos recuerda hoy el Evangelio. Y quiero hacer hincapié en esto, la palabra de Dios, esa que nosotros hemos postergado tanto. A mí me critican mucho porque hablo media hora. Digo, bueno, por lo menos hay alguien que hace hincapié en la palabra, ¿no? La Eucaristía está muy bien, yo no le voy a quitar centralidad al sacramento de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, pero nunca voy a negar que está tan realmente presente también en su palabra. Por tanto, démosle su trascendencia. La palabra de Dios es una semilla. Es una semilla que cae en tierra, penetra el corazón del hombre y ahí va a germinar, va a crecer y va a dar fruto. Pero si nosotros no dejamos entrar la palabra de Dios, nunca habrá fruto en nosotros. Nunca daremos el fruto esperado por Dios. Y un fruto además abundante, como nos recuerda San Marcos en el capítulo 4, el 100 por 1. El 100 por 1, el 1 que nos da Dios se convierte en 100 en nosotros, 100 para los demás. El amor, por tanto, encuentra, si se dan cuenta, este es el esquema, encuentra su fuente en el Padre. Como el Padre me ha amado, dice el Evangelio, y pasa del Padre al Hijo, a Cristo. Así os he amado yo, dice Jesús. Y de Cristo pasa a los discípulos, permanezcan en mi amor. Y esta secuencia siempre se respeta. Y luego a viceversa regresa del discípulo a Cristo y de Cristo a Dios. Permanecerán en mi amor. Y la condición precisamente para esa permanencia, para ese permanecer en el amor de Dios, es una sola. Cumplan mis mandamientos. Algo que ya nos hace un poco de asco, ¿verdad? Ya cuando viene con imposición, con precepto, con exigencia, ya no nos gusta tanto. Pero ¿cuál es el mandamiento? Ustedes se han dado cuenta de que cuando le preguntan a Jesús que haga una síntesis de la ley que se había pervertido tanto en el mundo farisaico, dicen una sola cosa: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amor. El amor son los mandamientos. Como nos recuerda San Juan, ama y haz lo que quieras, siempre y cuando hagas todo amando, todo estará bien. El problema es que no somos capaces de poner el amor en todo. Esa es la síntesis y el espíritu de la ley. ¿Cuál es, por tanto, la característica diferenciadora de este amor cristiano, de este ágape? El cómo. El cómo tenemos que amar. No el amor en sí, en el mundo ya hemos visto que se habla de amor igual.
sucedánea. ¿Cómo hemos de amar? Como yo les he amado. Como el Padre me amó, así les he amado yo. Es decir, hay dos comos que son los que nos van a dar el punto diferencial del amor cristiano. Amar como Cristo, amar como el Padre. Como el Padre nos ha amado. En un amor que es y nos lleva hasta el extremo, como nos recordará también San Juan. Y no solo al extremo en el sentido de la fidelidad, que ya no sería poco, pero sobre todo, yo diría, en intensidad, en radicalismo, en exceso. Es decir, hasta dar la vida por. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Es el amor extremo, dar la vida. Esos dos comos, por tanto, nos proyectan a un amor loco, sin medida, o mejor habría que decir, a la medida divina, a la medida de Dios. Nos hemos hecho ilusiones de que sabemos amar y que no tenemos necesidad de aprender porque esto nos viene por naturaleza. Pero yo diría que al escuchar esta provocación de hoy en el Evangelio de Jesucristo, nos damos cuenta de que el amor auténtico y verdadero no es tan sencillo y tampoco tan fácil de aprender. Tenemos que entrar en la escuela de Jesucristo, en la escuela del Evangelio. Y es ahí donde podemos alcanzar precisamente ese reto de negarnos a nosotros mismos, de dejar nuestra propia voluntad, eso que tanto rezamos, pero que poco practicamos. Lo decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Lo decimos, pero ¿lo hacemos? O cuando rezamos luego lo que hacemos es expresarle nuestra voluntad a Dios, no escuchar la suya, para después actuarla. Este es el tema, y eso es lo que aprendemos en la escuela del Evangelio. Jesús nos ha amado, fíjense, abajándose, anonadándose, haciéndose siervo de todos. Así es como nos enseña Jesús a amar. Pero yo diría que esas palabras, renuncia, sacrificio, despojo, son muy poco frecuentes en nuestro vocabulario cristiano, por no decir en nuestra vida. Quisiéramos amar, pero sin que nos muevan de nuestro sitio, sin movernos, sin molestarnos excesivamente, sin renunciar a nada, sin privarse de todos esos apegos. Y resulta extremadamente duro salir de uno mismo, de nuestro egoísmo, de nuestros cálculos, de nuestro confort, de nuestros programas, de nuestros intereses, precisamente para poder llegar al otro. Salir de uno mismo, advertir la presencia del otro, entrar en su problema, penetrar en su sufrimiento. Ese es el amor cristiano, el amor al prójimo que nos está pidiendo el Evangelio practicar. Y nos pide también Jesús que sea sin exclusiones. Hoy el Papa habla mucho, ¿no?, de que vivimos en un mundo de exclusión. Vamos dejando a muchos al lado del camino, como en la parábola del buen samaritano. Ustedes la recuerdan bien. Cuando aquel maestro de la ley le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Gran pregunta. Yo creo que todas nos la hacemos alguna vez. Jesús, ¿qué le responde? Practica los mandamientos. Todo eso ya lo hago desde que soy niño. Ah, muy bien, buena respuesta. ¿Qué más puedo hacer? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquel sabio de la ley, para justificarse, dice el Evangelio, para justificarse ante Jesús, ¿y quién es mi prójimo?, le pregunta. Y ahí surge la parábola del buen samaritano, aquel hombre que es asaltado por los malhechores, abandonado, medio muerto al borde del camino, y llega el sacerdote y sigue de largo, y llega el escriba y sigue de largo, y llega el samaritano, el pecador, el excluido, el malo de la cultura judía, y se para, y lo atiende, le paga el hotel, ¿no?, la posada, le pone en su cabalgadura, es decir, le presta su propia dignidad, reconoce en él a un hermano. Pero lo más curioso de esa parábola no es el hecho en sí, que ya es bastante descriptivo, sino sobre todo la pregunta final. No sé si ustedes la han percibido, el cambio radical de perspectiva que nos hace Jesús. El doctor de la ley le pregunta: ¿quién es mi prójimo?
Y al final de la parábola Jesucristo le pregunta a él, ¿quién crees que se hizo prójimo de aquel hombre? Es decir, no se trata de diseñar, a ver, tú sí, tú no, tú tal vez, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Sino de quién yo me hago prójimo. Dios te redirecciona la pregunta a ti. Es decir, tú eres el que te tienes que hacer prójimo de los demás. No simplemente ver en alguien cercano o en alguien lejano. Es una actitud personal la que nos está exigiendo precisamente el Evangelio. El prójimo se presenta como quiere en el momento más inoportuno, de la manera menos elegante, poco discreto y muchas veces repugnante. Pero siempre está ahí y exige nuestra respuesta. Cristo nos explica que no hay amor verdadero si no llegamos precisamente a darnos a los demás. Y no se trata de dar de lo que tenemos, se trata de una actitud en la que yo me doy al otro. Yo es el ser, no es el tener. La verdadera actitud cristiana tiene que ver con la persona, no con la posesión de la persona. Nosotros a veces hemos reducido el concepto de amor y caridad simplemente a la dádiva material y no tiene nada que ver con eso. Es la disposición que tú tienes hacia Dios y hacia los demás. Dar la vida por los amigos es el amor más grande, termina diciendo Jesús. Y estoy seguro que a esta altura de esta reflexión, nuestra vida, cuanto no nuestra fe, está en crisis. ¿Hay alguien que pueda estar justificado hoy ante Dios? Yo no. No sé ustedes. Pero por lo menos nos hará pensar. Porque hemos venido mucho tiempo llamando amor a lo que simplemente es egoísmo bautizado de sentimentalismo. Perdonen si soy así tan directo. Y así como empezaba con aquella anécdota de Charles de Foucault, voy a terminar con un texto. Uno de los clásicos cristianos, la carta a Diogneto, uno de los textos más antiguos que existe en la tradición cristiana, data del año 158 después de Cristo, es uno de los primeros textos después del Apocalipsis de San Juan, escrito en el año 70, ¿sí?, de apologética cristiana, lo que llamamos patrología. Es un texto anónimo, lo conocemos por el destinatario y no por el escritor, pero es fabuloso. Son 7 capítulos nada más, está contenido en 2 folios, el texto que se recuperó. Y yo les voy a leer aquí una parte del capítulo 4, que dice: los cristianos en el mundo. Se define así, los cristianos en el mundo. Y me parece que es un buen ejemplo de lo que entonces fueron aquellas primeras comunidades cristianas y de lo que deberíamos hoy recuperar y volver a ser nosotros como auténticos y verdaderos cristianos. Dice así, les leo textualmente: los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su trabajo, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y la especulación de hombres estudiosos, ni profesan, como otros, una enseñanza basada en autoridad de hombres. Fíjense, dice, viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes.
Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen, y sin embargo los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma, sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de los placeres. También el mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres. El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste las aborrece. También los cristianos aman a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido al cuerpo. También los cristianos se hallan retenidos en el mundo, como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial. El alma es perfeccionada con la mortificación en el comer y beber, y también los cristianos constantemente mortificados se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito nunca desertar. Los cristianos en el mundo. Carta a Diogneto, para que la tengan en cuenta. Todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. Termina diciendo el Evangelio hoy. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué es este todo? ¿Qué es ese todo que nos está transmitiendo y nos está dando a conocer Jesús? Yo diría que no es una idea de una religión privilegiada, que me admite en un ámbito restringido de iniciados, en la élite de los elegidos por Dios para revelaciones extraordinarias. No. Ese todo consiste simplemente en esto. Esto os mando, que se amen los unos a los otros. Ese es todo. Eso es todo lo que nos ha dado a conocer Dios. Ahí está todo el secreto, todo resumido en una única cosa. Pero la única cosa que yo no conozco, la única cosa que yo no hago, pero al mismo tiempo también les diría que la única cosa por la que vale la pena vivir y comenzar de nuevo, el amor. Que así sea.